Aquí en el financiero Bloomberg, la firma de auditoría, impuestos y asesoría KPMG se encuentra con nosotros para abordar temas de interés para el mundo corporativo y empresarial. En esta ocasión hablaremos sobre el crecimiento del sector automotor en México ante las recientes cancelaciones de inversiones en este sector en nuestro país. Y bueno, pues para ello, para analizar este tema, está aquí conmigo en el estudio Óscar Silva, socio líder del área de Global Strategy Group de KPMG en México. Óscar, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Auditorio. ¿Cuál es el Muchas diagnóstico que ustedes tienen en KPMG respecto de lo que está ocurriendo? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los puntos donde ustedes ponen el mayor análisis? Claro, la realidad es que no vemos una cancelación masiva de inversiones que siga las que ya se anunciaron por dos temas principales. Uno, si el objetivo de Estados Unidos es realmente crear empleos y fomentar el empleo en Estados Unidos, un impuesto unilateral a los autos que vienen de México no resuelve para nada el problema, porque de México importan 2 millones de autos, mientras que en total importan 8 millones de autos de países como Japón, Alemania, Canadá, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sucedería si le ponen un arancel a los autos mexicanos, automáticamente tienes un incremento de costos, porque México es el más competitivo de todos esos países. Y el segundo punto interesante es que Estados Unidos, si decidiera producir esos países, además de que también son más caros, ellos últimamente han estado trabajando casi al 100% de la utilización de su capacidad instalada, lo que hace imposible que ellos empiecen a producir esos autos en su país. Por lo menos en el corto plazo, ¿no? Por lo menos en el corto plazo. Tú sabes que una planta automotriz pues lleva por lo menos 2 años y medio para instalarse, entonces es imposible que durante este mandato veamos un incremento masivo en la capacidad de producción de Estados Unidos. ¿Qué diagnóstico tienen para, digamos, todo lo que acompaña al sector automotor? Nerviosismo hay todavía, porque además ni siquiera tenemos la renegociación del Telecán, claro. Pero además de las grandes plantas, en el Bajío, por ejemplo, en Puebla, en Nuevo León y tal, tenemos todo este grupo de empresas de autopartes que funcionan ya muy bien. ¿Hay riesgos ahí? Lo que hemos visto es que continúan llegando las inversiones, como bien dices, tenemos muy bien estructurada obviamente las armadoras automotrices y luego los Tier 1, pero ha faltado estructuración hacia atrás y últimamente las armadoras han presionado para que se dé esta estructuración y nuevos proveedores lleguen, ya sean nacionales o extranjeros. No vemos cancelaciones tampoco masivas aquí, porque la realidad es que pues, tú, si ves los primeros datos del año, sigue incrementándose la producción, hubo una reducción pues relativamente baja en las exportaciones a Estados Unidos, pero esto se debe porque en general Estados Unidos ha bajado el ritmo de consumo. Entonces, la realidad es que vemos que va a continuar siendo un sector muy importante para la economía nacional y lo que sí vemos un poco es que se están retrasando algunas decisiones de inversión, ¿no? Por esta incertidumbre, al no haber la renegociación, ¿no? No saber los términos, digamos. El tema es la incertidumbre, ¿no? Sí. Porque realmente, como bien dices, no ha pasado absolutamente nada y tampoco vemos que pase en los términos que se anunciaron durante la campaña, porque no tiene ningún sentido económico. Ahora, si se quiere usar a México como chivo expiatorio de alguna manera, eso es otra cosa, realidad, ¿no? Exactamente. Es otra realidad. ¿Detectas que el nerviosismo está instalado, no sé si en los clientes de ustedes que están en este sector, en toda la cadena de suministro del sector automotor, esperando, se están calmando las aguas? O, digamos, ¿dónde estamos en el ánimo de los empresarios que están, digamos, participando de esta cadena de valor? Creemos que están más calmados que unos días atrás, aunque sí continúa ese periodo de incertidumbre porque no sabemos realmente qué va a pasar con el Telecán, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí vemos un retraso en las inversiones que a lo mejor ya se debieron dar, pero nuevamente no vemos que esas inversiones se vayan a cancelar porque otra vez, si la política económica que se desarrolla en nuestro vecino del norte es una política coherente, orientada a crear empleos, México tiene que continuar siendo un productor o un exportador interesante para ese país en la medida en que no puedan ellos incrementar su capacidad instalada de inmediato. México es parte de esa ecuación. Totalmente, somos lo que se ha venido diciendo, ¿no? No únicamente somos un exportador, sino que están tan interrelacionadas las economías que cada peso de exportación lleva implícito un componente norteamericano. Es muy complejo como para nada más decir que un impuesto autoritario va a terminar con esa industria que además lleva 90 años y la relación bilateral pues lleva 20 años construyéndose, ¿no? Digamos, si en este contexto, incluso incierto, tú tuvieras que describir las oportunidades que hay en el sector en México, en este momento, ¿qué oportunidades
se vislumbrarían? Claro, creemos que la principal ventaja competitiva de México no es el costo, muchos solo se enfocan en el costo, pero es la relación calidad-costo. Y en esa relación creemos que México está a la cabeza a nivel mundial. Entonces hay que enfocarse en el mediano y largo plazo, no tomar decisiones de corto plazo y también empezar a voltear a ver a otros mercados, ¿no? Somos un país con muchos tratados comerciales que realmente no aprovechamos porque seguimos exportando 85%, 80 y tantos por ciento a Estados Unidos. Estados Unidos va a continuar siendo uno de los mercados más importantes por muchos años, pero sí es una oportunidad para voltear a otros mercados. ¿Alguno que hayas detectado que digas, oye, aprovechemos, bueno, está Europa, por supuesto, está Japón, América países Latina. con los que tenemos tratados, América Latina, en fin. Mira, lo que siempre decimos, si Japón es capaz, siendo una economía que está relativamente aislada geográficamente y que no tiene los costos más competitivos, si Japón es capaz de exportar a todo el mundo, no hay ninguna razón para que México no pudiera ser más competitivo. Sí, incluso a China, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A China, a cualquier país. México tiene una posición privilegiada en costos y en geografía que deberíamos de estar explotando más. A lo mejor a veces entramos en la zona de confort de exportar al que es más fácil y al más grande, pero deberíamos de voltear a ver a todos los demás mercados. América Latina es una oportunidad muy importante en el Finalmente te preguntaría, Óscar, el gobierno, la evaluación que ustedes tienen en KPMG de cómo el gobierno está, reaccionando ante este reto en el sector automotor, ¿es buena? Quizá no la calificaríamos, lo único que podemos decir es que sí se necesita un proyecto de impulso al sector más comprensivo, porque realmente tenemos una serie de incentivos para las armadoras, pero no para toda la industria. Y eso es lo que tenemos que encadenar y eso definitivamente hace falta. Sobre todo ahorita para contrarrestar pues algunas políticas que se pudieran implementar del otro lado de la frontera. Así es. Óscar, gracias por tu análisis. No, hombre, muchas gracias. Gracias, muy buenas noches. Igualmente. Gracias. Vamos a ver el tuit visual del día de hoy.